Bien, queridos estudiantes, vamos a ver entonces en esta mañana esta bonita historia que tiene como título Jesús ungido por María de Betania. La Biblia nos dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo Jesús a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor Jesucristo les estaba prácticamente con estas palabras adelantándose a 2 días de ser crucificado y diciéndoles a ellos que Él iba a ser crucificado. Él iba a ser la Pascua. La Pascua viene a ser una fiesta de los judíos que celebran todos los años. Y esto lo hacen en memoria, a manera de recuerdo, porque hace muchísimos años, muchísimo tiempo, los judíos, los hebreos, estaban siendo esclavizados por los egipcios. Y cuando ocurrió la liberación a manos de Moisés, Dios usando a Moisés, encontramos que ellos sacrificaron un cordero y se desarrolló ahí la primera Pascua. Y a raíz de eso, todos los años, para memoria de esta situación, todos los años los judíos celebran la Pascua. Y entonces el Señor Jesucristo le está diciendo que Él iba a ser entregado para ser crucificado. Encontramos que, como contexto, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fíjense ustedes, estaban los principales sacerdotes. No era un sacerdote simple, eran representantes de Dios para con el pueblo y eran del grupo de sacerdocio, del grupo de los sacerdotes, eran los principales que estaban reunidos y se habían puesto de acuerdo con los escribas. Los escribas no eran cualquier judío del pueblo, sino eran los más intelectuales, las personas que supuestamente tenían un alto grado de conocimiento y de información. Y ellos conocían, por supuesto, también las profecías y todo aquello que hablaba acerca del Mesías. Los escribas eran unas personas muy cultas y a la vez también intelectuales. Ellos traducían textos escritos, escribían, eran copistas y también muchos de ellos se dedicaban a la contabilidad. Aparte de los sacerdotes, los principales, los escribas, también se habían puesto de acuerdo aquí los ancianos del pueblo. El pueblo de Israel estaba dividido en tribus y esas tribus tenían un gran número de familias. Cada tribu era dirigido, prácticamente gobernado por ancianos del pueblo, no solamente por la edad, sino porque tenían muchísima experiencia de vida y sobre todo que conocían la historia, las costumbres y todo lo concerniente al pueblo hebreo. Así es que todos ellos, este grupo de principales personas prácticamente, se reúnen no en cualquier domicilio, hogar, sino se reúnen en la casa de el sumo sacerdote llamado Caifás. En ese tiempo Caifás había sido nombrado como sumo sacerdote. Prácticamente se ponen de acuerdo los personajes más altos del sacerdocio, de la cultura, de la educación y del gobierno. Y se reunieron en el patio de la casa del sumo sacerdote. Y dice que allí se pusieron de acuerdo para prender con engaño a Jesús. Fíjense, hasta la mentira estaba ahí delante de ellos y no les importaba mentir con tal de atrapar y matar a Jesús, porque decidieron ellos matarle. Pero se pusieron de acuerdo también en no hacerlo durante esta fiesta de la Pascua, que estaba próximo, sino posteriormente, para que no se haga, dijeron ellos, alboroto en el pueblo. Y el Señor Jesucristo se dirigió de camino, se dirigió hacia Betania. En este pueblo y también ciudad de Betania, en este pueblo, aquí se dirigieron específicamente a un hogar, a una casa,
a la casa de Simón el leproso. Y le decían el leproso porque lo más probable es que haya sufrido esa enfermedad. No que lo tenga actualmente, es decir, en ese tiempo, no que lo tenía en ese momento, sino que porque era imposible que se acercaran las personas, los judíos, hacia un leproso, eso estaba prohibido. Y habían ciertos, como se dice, protocolos, tenían que guardar mucha distancia, tener una campanita ahí de sonido para que cuando se acerquen las personas sepan que hay una persona enferma. No era esta situación, ya había pasado este problema de la lepra, había sido sanado, y lo más probable es que haya sido sanado por el Señor Jesucristo. Y el Señor, juntamente con los discípulos, deciden hospedarse en la casa de Simón el leproso. Estando en la casa de Simón, dice que vino a él una mujer. Entre la conversación y la participación de alimentos, se acerca una mujer y dice que con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Se acercó de repente y comenzó a vaciarle de este vaso sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Era un perfume de gran precio. Cuando se analiza acerca del perfume de gran precio y se observa también en otro texto de los evangelios, dice que el valor equivalente de este vaso de alabastro de perfume llega aproximadamente a lo que gana un trabajador durante un año de trabajo. Fíjense, por eso es calificado como el perfume como de gran precio. Y este perfume lo derramó sobre la cabeza de él cuando Jesús estaba sentado a la mesa. ¿Por qué hizo esto esta mujer? ¿Saben qué, querido estudiante? Lo que estaba haciendo esta mujer era algo muy especial. Y lo hacía, por supuesto, de corazón, no importándole el precio de ese perfume. Y estaba haciendo algo muy especial porque estaba preparando, en realidad, la vida del Señor Jesucristo que iba a ser sacrificado. Al ver esto, dice, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Quien habló esto, lo más probable es que haya sido Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Él se dedicaba a la contabilidad, él era el tesorero prácticamente, de poder recaudar los fondos y cualquier tipo de bien. Y lógicamente sustraía, dice en otro texto de la palabra de Dios, él sustraía. Y él, si hacía este comentario, no era porque pensaba en los pobres, sino pensaba más en lo que podía haber sustraído de esta gran cantidad de dinero. Entonces, hecho este comentario, y ya no solamente por él, o difundido por él, los otros discípulos se enojaron. Dice aquí, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Fíjense, aquí el Señor Jesús le está aclarando de que lo que hizo esta mujer en realidad era una gran obra, una enorme obra, porque ya estaba próximo el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ella, por supuesto que no sabía que ya iba a morir, pero sabía que la vida del Señor Jesucristo era muy especial, digno de un príncipe o un rey, y por eso es que procedió a ungirlo con un perfume muy especial. Pero sin saberlo, estaba prácticamente preparando el cuerpo del Señor Jesucristo para la sepultura. Y el Señor Jesucristo le dice así a los discípulos, llamándoles un tanto la atención y que la dejen en paz, que la dejen tranquila. Encontramos aquí que el Señor Jesucristo luego dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella.
Y aquí encontramos entonces a María de Betania haciendo esta hermosa obra de ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, preparándolo prácticamente para su sepultura. La reflexión que podemos rescatar a manera de resumen es en primer lugar acerca de la Pascua, que es una fiesta judía, como hemos dicho, donde se celebraba o se celebra la liberación de la esclavitud de parte de los egipcios. Los judíos tenían la costumbre en esa fiesta sacrificar un cordero. Jesús es nuestra Pascua, es nuestro cordero sacrificado que se dio a sí mismo para nuestra salvación. El perfume de gran precio, queridos estudiantes, simboliza lo que en realidad se da a Dios. Siempre se da lo mejor. Ese perfume de gran precio que equivalía al pago de un año de un trabajador, no fue escatimado por esta mujer, sino que lo dio con un corazón abierto y de hecho agradecido por haber recibido el amor de Dios. Lo que hizo esta mujer entonces fue algo grande. Preparó el cuerpo de Jesús para la sepultura del Señor Jesucristo. Bien, querido estudiante, que Dios te bendiga y estaremos viéndonos en otra oportunidad.